nacen de los senos coronarianos respectivos. La coronaria izquierda rápidamente, digamos, da en principio de su origen un tronco de la coronaria izquierda, se llama, y este se bifurca en la descendente anterior y la arteria circunfleja. La arteria descendente anterior va a discurrir por el surco interventricular anterior y va a dar lo que son ramas septales, ¿bien?, que van a irrigar el tercio anterior del septum interventricular, y las ramas diagonales, que van a irrigar también lo que es la cara anterior y anterolateral del ventrículo izquierdo. Luego tenemos la otra arteria, que es la circunfleja. La circunfleja va a discurrir por el surco aurículo ventricular izquierdo, y esta va a ver si es esta va a dar, creo que sí, va a dar lo que son las ramas obtuso-marginales. ¿Bien? Las ramas obtuso-marginales son las ramas que irrigan lo que es la pared lateral e inferolateral del ventrículo izquierdo, y dependiendo de la dominancia se refiere a cuál de las dos arterias da la descendente posterior. Mayoritariamente la descendente posterior está dada por la coronaria derecha, pero bueno, en caso de que la dominancia sea izquierda, ¿bien?, la arteria circunfleja es la que suele dar a la arteria descendente posterior. La coronaria derecha, a su vez, como dijimos, nace del seno coronario derecho y discurre por el surco aurículo ventricular izquierdo, en este caso, y va a dar lo que son, ¿no es cierto?, múltiples ramas, y ramas, por ejemplo, del ventrículo derecho, da también, en la gran mayor parte de las veces, es esta acá, da la descendente posterior. La descendente posterior es la arteria que discurre por el surco interventricular derecho, ¿bien?, y esta va a dar ramos septales que van a irrigar el tercio inferior del septum interventricular. Yo después se lo voy a subir, ni acordar, se lo voy a subir. Digo esto porque en el examen que tuvimos el viernes preguntamos algo de anatomía básico como lo acabo de describir. Bueno, algunos compañeros no lo sabían responder. Digo como para que tengan en claro que puede ser una pregunta de examen. Comparto la pantalla, ¿ahí se ve la pantalla bien? Sí, sí. Bien, perfecto, y ahí que la maximicé también. Sí. Perfecto. Bueno, arrancamos, chicos. El dolor torácico, el dolor precordial, bien, es el síntoma, digamos, más frecuente que va a haber en la cardiopatía isquémica, y a su vez, dentro de lo que son los motivos de consulta habituales en una guardia de consultorio externo, también es un motivo frecuente. ¿Y por qué es importante? Porque a la hora de enfrentarnos al paciente termina siendo un desafío, de no internar una banalidad ni externar cuadros graves. Y dentro de estos cuadros graves existen los síntomas coronarios agudos, que es lo primero que deberíamos ir a descartar, porque por la severidad y por la frecuencia, digamos, tiene una prevalencia muy alta. La precocidad del tratamiento va a cambiar el pronóstico del paciente. Lo importante también en esto es que no existen datos patognomónicos que nos digan que el paciente está cursando un síndrome coronario agudo, sino que nos vamos a tener que valer. Bien, obviamente, como dijimos, la clínica, pero también del electrocardiograma y de biomarcadores como pueden ser, ¿no es cierto?, las troponinas cardíacas. Y el electrocardiograma, cuanto lo hagamos de forma precoz, ¿bien?, es decir, dentro de los primeros 10 minutos del primer contacto médico, y cuando lo hagamos en forma intradolor, mayor rédito diagnóstico va a tener.
Fíjense, dentro de lo que es el diagnóstico diferencial de los dolores precordiales, los dolores torácicos agudos, mejor dicho, la prevalencia mayoritaria se la lleva la cardiopatía isquémica, sobre todo estos síndromes coronarios agudos, que engloban a los con elevación del ST, sin elevación del ST y la angina inestable. Puede haber otras cardiopatías o enfermedades no cardíacas. Y lo que sí o sí hay que descartar, porque justamente son enfermedades altamente mortales y la posibilidad del tratamiento modifica el pronóstico, es una embolia de pulmón aguda, una disección de aorta y un neumotórax a tensión. Cuando vamos a interrogar a un paciente, las características que debemos interrogar en un paciente que se presenta en la guardia con dolor torácico es el carácter, es decir, si el dolor es opresivo, si es quemante o se llama también o punzante, bien, la localización puede localizarse lógicamente retroesternal, bien, pero puede tener otras localizaciones como puede ser en cuello, mandíbula, epigastrio, dorso, brazo solamente. La irradiación, lógicamente, a estos lugares que acabamos de decir. La duración, cuando hablamos de duración, generalmente el dolor de características anginosas, bien, dura minutos de duración. Bien, nunca va a durar segundos ni dura todo un día. Cuando el paciente les dice que la duración del dolor es prolongada y le dura todo el día, o le duró todo el día, ahí deberíamos repreguntarle si tuvo episodios subinterantes. ¿Qué significa esto? Que puede ser que el paciente describa que el dolor le duró todo el día, pero de repente lo que siente el paciente son episodios de dolor durante todo el día. Bien, son dos cosas distintas. Las circunstancias de inicio, bien, si se aparecen con el reposo, con el esfuerzo, dependiendo también qué tipo de esfuerzo, la velocidad de instauración, bien, por ejemplo, no sé si lo comparamos con una disección de aorta, la disección de aorta, que es un dolor desgarrante, lacerante, que generalmente es centro torácico y se irradia a dorso, incluso puede tener un efecto migratriz, es intenso desde el comienzo, es una intensidad máxima desde el comienzo. En cambio, un dolor anginoso generalmente puede llegar a ser más progresivo la velocidad de instalación. La intensidad es una variable subjetiva, pero nosotros debemos eh, tratar de a esa variable subjetiva darle un tinte más bien objetivo a partir de una escala, del 1 al 10. 0 es ausencia de dolor, 10 es el dolor más prolongado que tiene el paciente, entonces le decimos una escala del 1 al 10 que nos indique cuánto le duele. Lógicamente, factores agravantes o atenuantes y los síntomas acompañantes. Bien, esto está, digamos, lo pueden ver, pero básicamente son las características, las cualidades del dolor torácico, más o menos lo que estuvimos viendo, pero fíjense que ninguna de las características descarta o confirma, ¿bien? Sino que nos hablan de probabilidades. ¿Está? ¿Qué tan probable es que el dolor que tiene este paciente sea anginoso y qué tan probable es que no sea anginoso? Eh, Lógicamente también la clasificación clínica tradicional de sospecha de síntomas anginosos la vamos a clasificar en típica, atípica y dolor de pecho. Esperen que estoy agregando a otros compañeros. O dolor de pecho no anginoso. Bien. La clasificación de la gravedad, esto es para más que nada para las anginas de esfuerzo, según la Sociedad Cardiovascular Canadiense, la clasifica en 4 grados, dependiendo si la angina aparece con esfuerzos extenuantes o esfuerzos moderados o leves o solamente en reposo. Y es muy importante a la hora de interrogar al paciente los antecedentes. Si tiene antecedentes de enfermedad coronaria conocida, tiene enfermedades de coronarias posibles, como ser la presencia de factores cardiovasculares, como hipertensión, eh, diabetes, dislipemia, tabaquismo, antecedentes familiares, si es un hombre más de 45 años o una mujer mayor de 55, bien, y lógicamente la mujer posmenopáusica.
Las asistencias me las envían luego, porque si no me aparece acá la barra y... entrando un poco en definiciones, bien, en la definición de infarto de miocardio, bien, la cuarta definición universal, que a partir de los distintos consensos de las distintas sociedades internacionales, se dice que el infarto agudo de miocardio, bien, es la presencia de daño miocárdico agudo, lógicamente detectado por la elevación de los biomarcadores, en el contexto de isquemia miocárdica aguda. Y el que vamos a ver ahora, bien, el clásico infarto agudo de miocardio, el tipo 1, existen 5 tipos, pero el que vamos a ver es el tipo 1, que se debe a una rotura o erosión de la placa de ateroma, bien, producido por una enfermedad aterotrombótica oclusiva, bien, o no oclusiva, dependiendo de eso vamos a diferenciar los síndromes coronarios agudos. Y los cambios, ¿no es cierto?, isquémicos son la presencia de síntomas de isquemia miocárdica aguda, nuevos cambios electrocardiográficos isquémicos, aparición de ondas Q patológicas, la evidencia por imágenes cardiovasculares de pérdida de miocardio viable, o cuando hacemos una coronariografía, la presencia de un trombo coronario. Entonces el paciente se presenta por guardia con dolor precordial, como dijimos. Fíjense cómo pueden ser las características de aquella poco probable que sea enfermedad coronaria, aquellas eh, muy probables que sean de enfermedad coronaria. Entonces, a partir de las características clínicas, lo definimos como un síndrome coronario agudo. Este se puede ver, como dijimos, la ruptura o erosión de la superficie de una placa de ateroma, y dependiendo de si hay una oclusión total o parcial, bien, los síndromes coronarios agudos van a ser con elevación del ST o sin elevación del ST. Bien, dentro de lo que son los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, como su nombre lo indica, bien, cuando nosotros hacemos el electrocardiograma, bien, vamos a ver que el paciente presenta, ¿no es cierto?, anomalías del segmento ST o ondas T negativas, o puede ser un electro totalmente normal o indeterminado. Y dependiendo de la positividad de las troponinas, ¿bien?, vamos a terminar de definirlo como un infarto sin elevación del ST o como una angina inestable. Entonces, el diagnóstico y la presentación clínica básicamente son 4. Una es la gira de reposo prolongada. Bien, es el paciente que va a presentar una angina y que se presenta en reposo, bien, y tiene una duración más de 20 minutos. La definimos como prolongada. La angina de nueva aparición es una angina de moderado grave, es decir, una clase funcional 2 o 3, que se apareció dentro de los 2 meses a la consulta. La angina increciendo es aquella angina crónica, estable, que previamente, lógico, estaba estable y que aumenta progresivamente en severidad, intensidad, desencadenada a umbrales cada vez más bajos, durante un periodo corto de tiempo. Y después tenemos la angina post-IAM, el APIA, es un dolor que reaparece 24 horas después de ocurrido un infarto, hasta los 30 días después del mismo, y la angina por revascularización, que se ocurre entre las 4 a 6 semanas después que el paciente haya sido sometido a una CRM o una angioplastia. El electrocardiograma, como dijimos, nos brinda mucho bueno, diagnóstico y pronóstico, lo tenemos que hacer de forma precoz. Lo vamos a repetir en caso de que haya recurrencia de síntomas, y de forma repetida, bien, en caso que no termine de ser diagnóstico, o una vez por día, incluso hasta la alta hospitalaria. Deberíamos realizar, más allá de las 12 derivaciones convencionales, B3R, B4R, en caso de que el paciente tenga, sobre todo infarto de ventrículo derecho, B7, B8 y B9, cuando las derivaciones de 12 derivaciones no sean concluyentes. Fíjense la sensibilidad que tiene para detectar enfermedad coronaria en pacientes con dolor precordial en la sala de emergencia es relativamente baja.
Entonces, por eso es importante saber si el paciente está y tiene el síntoma, el dolor precordial, hacerlo de forma inmediata. Los patrones electrocardiográficos que vamos a ver en un síndrome coronario agudo sin elevación del ST podemos tener desde lo más grave a lo más, por así decirlo, comillas, menos grave. Una es la depresión del segmento ST, digamos, como patrón predominante de más de 8 derivaciones, es decir, una afección circunferencial, donde hacemos fíjense ustedes, hacemos un electro de 12 derivaciones y 8 tienen infradesnivel de ST. En este caso, digamos, el paciente está gravemente enfermo y la probabilidad de que tenga enfermedad coronaria de 3 vasos, es decir, coronaria derecha, descendiente anterior y circunfleja, o la del tronco de la coronaria izquierda, ¿bien?, es muy alta. Otro es una depresión del segmento ST, es decir, un infradesnivel de ST, pero menos generalizada. La aparición de ondas T planas, ondas T negativas, ¿bien? Que generalmente son ondas T simétricas, y lo que puede ocurrir es que el paciente tenga un electro normal, un electro casi normal, o no tenga cambios durante el electrocardiograma. Habida cuenta que el paciente pudo haber tenido el episodio, no sé, por ejemplo, en la madrugada de hoy y nos consulta recién a la tarde. Puede ser que el paciente no tenga un electro normal. Puede presentar factores de confusión, ¿bien? Como son la presencia de marcapasos, bloqueo completo de rama izquierda, la presencia de hipertrofia auricular izquierda, o la presencia de un Wolff-Parkinson-White. En estos casos, digamos, como estas afecciones afectan la repolarización ventricular, bien, vamos a tener probablemente afectada, y no vamos a poder discernir si corresponde a un evento coronario o es propio de la patología que anteriormente dijimos. Las troponinas, bien, lógicamente se recomiendan las troponinas de alta densidad, de alta sensibilidad, perdón. Lógicamente tienen un valor pronóstico porque nos van a permitir estratificar el riesgo y el tratamiento. Las determinaciones van a ser al ingreso, y vamos a repetir las pruebas, bien, dependiendo de cómo nos dé la primera prueba, y después deberíamos repetirlas a las 12 a 24 horas hasta llegar al pico de la misma. Un fluxograma que habitualmente utilizamos, bien, es dependiendo, el paciente ingresa con dolor precordial, ¿no es cierto? Nos fijamos, lógicamente, las troponinas, si las troponinas están elevadas o no, y en caso de que no lo estén, vemos el tiempo de evolución del mismo. ¿Bien? El paciente tiene menos de 6 horas de dolor, bien, deberíamos repetir las troponinas y verle el cambio. Y que más de 6 horas de dolor, es probable que, si consideramos que el dolor precordial es coronario, bien, este sea una angina de bajo riesgo, y en caso de que estén elevadas, bien, más de 90% del límite superior normal, bien, deberíamos repetirla y ver cómo se manejan, ¿no es cierto?, si hace una curva ascendente la misma. La evaluación del riesgo isquémico es importante, bien, porque nos va a determinar el pronóstico. Pronóstico, cuando decimos pronóstico, es pronóstico de muerte, pronóstico de evolución a un infarto agudo de miocardio, y no solamente vemos la evaluación del riesgo isquémico, sino también evaluamos la evaluación del riesgo hemorrágico. El riesgo isquémico alto, bien, vamos a considerar alto riesgo aquel paciente que tenga una angina de pecho que, como habíamos dicho recién, que sea de reposo prolongada, que se asocie con infradesnivel del ST, con elevación de troponinas, con la presentación clínica con signos de insuficiencia cardíaca, sobre todo signos de insuficiencia cardíaca izquierda, es decir, rales crepitantes, tercer ruido, bien, soplo de insuficiencia mitral isquémica,
Es poco probable que un paciente que tenga un episodio isquémico agudo se presente con signos de insuficiencia cardíaca, es decir, con congestión hepática, edemas en miembros inferiores, ingurgitación yugular. Eso generalmente no ocurre. Lo que sí ocurre es que sean signos de insuficiencia cardíaca izquierdas. Bien, la elevación de troponinas o la presencia de arritmias que comprometan la vida, digamos, en esos pacientes los catalogamos como de alto riesgo. Otra escala que habitualmente utilizamos es un score de Grace, lógicamente una puntuación, vemos la edad, la frecuencia cardíaca, la presión sistólica, si tiene insuficiencia cardíaca, la creatinina, de vuelta, la elevación de troponinas o las alteraciones electrocardiográficas, bien, y a partir de ahí nos da un número, bien, y un score de Grace elevado, bien, habla de un alto riesgo, más de 140 puntos, y habla de un riesgo de más de 8% de muerte después del alta hospitalaria y más de 3% intrahospitalaria. Algo más común es realizar el Sportini, ¿bien? Que también que se usa la edad, factores de riesgo cardiovasculares, la presencia de enfermedad coronaria conocida, se venía utilizando aspirina, ¿bien? Cómo son los episodios de angina, si tiene elevación del ST, de presión del ST, perdón, o biomarcadores positivos. Y cuando tiene entre 5 y 7, bien, se dice que es un TIMI de alto riesgo. Y estos pacientes, lógicamente, como dijimos, mayor riesgo de muerte, mayor riesgo de infarto, necesidad de revascularización. La estratificación de riesgo también dijimos que el riesgo de sangrado, ¿bien? Los predictores de mayor sangrado, y los pacientes que sangran más, ¿bien? Se mueren más. Digamos, fíjense que ustedes, ahora después vamos a ver en la terapéutica, pero los pacientes que ingresan con un síndrome coronario agudo, de mínimo vamos a tener que utilizar doble antiagregación, es decir, aspirina más un inhibidor del receptor P2Y12 y heparinas. Entonces, a su vez, esas medicación predisponen al riesgo de sangre. Y el paciente que sangra más, digamos, puede generar un shock, puede generar anemia, necesidad de transfusión, discontinuación de los antitrombóticos, ¿bien? Y todo esto, obviamente, genera mayor riesgo de mortalidad. En cuanto al tratamiento, ¿hasta acá alguna duda, consulta? Bien, seguimos. El tratamiento de los síndromes coronarios sin elevación del ST, bien, todo paciente con síndrome coronario agudo se va a internar en unidad coronaria, ese paciente va a estar en reposo, se va a monitorizar de forma continua el ritmo cardíaco por la probabilidad de que el paciente degenere en una arritmia ventricular que ponga en riesgo su vida. El oxígeno, bien, solamente lo vamos a utilizar si el paciente está en insuficiencia respiratoria o si tiene una saturación arterial de oxígeno menor del 90%, si no, no lo vamos a utilizar. Los fármacos que vamos a utilizar son fármacos antiisquémicos, y de esta manera vamos a disminuir la demanda miocárdica de oxígeno, bien, y vamos a tratar de aumentar el aporte de oxígeno al miocardio a través de la vasodilatación coronaria. Ellos son los nitratos, los nitritos, bien, tienen efectos venodilatadores, periféricos, disminuyen la precarga, disminuyen el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, y de esta manera disminuyen el consumo miocárdico de oxígeno. Van a dilatar tanto las arterias coronarias normales como las ateroscleróticas, van a aumentar el flujo coronario colateral, tiene un efecto directo sobre el espasmo coronario, es decir, que la angina vasoespástica, que es otra de las anginas que puede llegar a ocurrir, tiene real indicación en ellas. De todas maneras, tanto el vasoespasmo coronario, como la disección coronaria, como la angina microvascular, digamos, si bien se contemplan dentro de lo que son los síndromes coronarios agudos sin elevación de ST, como son poco frecuentes, ¿bien? Lo vamos a obviar, ¿ok? Digamos, solamente vamos a dar lo que son por accidentes de placa. Lo que sí saber que la NTG sobre todo va a estar indicada en los pacientes que
tengan isquemia persistente, es decir, por dolor o infradesnivel del ST, insuficiencia cardíaca manifiesta o hipertensión arterial. Deberíamos titular la dosis, puede generar cefalea o tolerancia relacionada a la dosis administrada, y es fundamental a la hora de administrar, sobre todo en los pacientes masculinos, aquellos que utilizan inhibidores de la fosfodiesterasa 5, bien, como por ejemplo el Viagra, bien, porque en estos pacientes está totalmente contraindicados. Los beta bloqueantes, bien, van a disminuir la frecuencia cardíaca, van a disminuir la presión arterial, disminuyen la contractilidad miocárdica y a partir de ahí disminuyen el consumo miocárdico de oxígeno. Lógicamente, el mayor beneficio lo tienen los pacientes que tienen infarto agudo de miocardio, no así en la angina inestable, y deberían iniciarte dentro de las primeras 24 horas. Lógicamente va a estar contraindicado en los pacientes que tengan EPOC, EPOC o asma, pero sobre todo que estén con alguna reactivación del mismo. Bueno, lógicamente un bloqueo AB de segundo grado, de tercero, o lo que presenten estos pacientes signos de bajo gasto o congestión. En el vasospasmo coronario, que es los que tienen antecedentes de consumo reciente de cocaína, también está contraindicado, porque favorece el vasospasmo de las arterias al dejar la vasoconstricción mediada por la actividad alfa, bien, por la vasodilatación mediada por la actividad beta. Los antitrombóticos que vamos a utilizar, como dijimos, los antiplaquetarios y los anticoagulantes. La aspirina, bien, lo vamos a administrar en todos los pacientes. Damos una dosis de carga de 300 miligramos, y luego una dosis de mantenimiento de 100 miligramos. Lo vamos a utilizar de forma independiente a largo plazo, independientemente de la estrategia de tratamiento. Y los otros fármacos que vamos a utilizar son los inhibidores P2Y2. Y ellos son el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelol. Cada uno tiene digamos, características diferentes. Dentro de lo que es el ticagrelol, se dan, digamos, los tres se dan en igual manera, se dan en dosis de carga y luego dosis de mantenimiento. La dosis de carga de tica es de 180 y luego 90 miligramos cada 12 horas. Eso les diría que es digamos, por ahí el tendón de Aquiles. Pero bueno, digamos, en los estudios, sobre todo en el plató, demostró ser superior, bien, a clopidogrel, disminuyendo, ¿no es cierto?, los fenómenos cardiovasculares. El clopidogrel también lo damos en dosis de cargas, en este caso es 300 miligramos y luego 75 miligramos la dosis de mantenimiento. Lo vamos a recomendar en todos aquellos pacientes que no puedan recibir ticagrelol o requieran anticoagulación oral. El prasugrel, la dosis de carga es de 60 miligramos y luego es de 10 miligramos día. La de mantenimiento va a estar contraindicado en los pacientes que han tenido una ACV o una IT previo, y por ahí no se recomiendan los pacientes mayores de 75 años o menores de 60. Y no deberíamos iniciar prasugrel hasta el momento de la angioplastia primaria y no antes de conocer la anatomía coronaria. La duración de esta doble terapia antiagregante, es decir, aspirina más uno de estos inhibidores P2Y, debería mantenerse al menos por 12 meses, excepto que haya un riesgo excesivo de sangrado. Las heparinas que vamos a utilizar pueden ser las heparinas de bajo peso molecular, como puede ser la enoxaparina, o la heparina no fraccionada, como la heparina sódica. Algunas de ellas, cada una tiene sus ventajas y desventajas. Lógicamente la enoxaparina, la ventaja es que se aplica de forma subcutánea, con dosis ajustada a peso, cada 12 horas, y bueno, la principal desventaja es que
tiene una eliminación renal y como por ello, digamos, los pacientes con falla renal estaría, sobre todo que tienen clearance de creatinina abajo de 30 mililitros por metro, no debería darse. Otras son pacientes que están con estados de hipoperfusión periférica y los pacientes muy obesos. En esos casos preferimos la heparina no fraccionada, que también es dosis ajustada a peso, pero se controla a través del KPTT. Y el KPTT tiene que estar entre 1.5 y 2.5 veces el valor de referencia normal. Lógicamente en estos pacientes vamos a utilizar estatinas de alta intensidad, bien, como rosuvastatina o atorvastatina. Los IECAS solamente si el paciente tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, si no, no estarían indicados. Y la revascularización coronaria, ¿bien? Es el otro ítem del tratamiento. Lógicamente va a servir para aliviar los síntomas, acortar la estancia hospitalaria y mejorar el pronóstico de estos pacientes. Lógicamente, dependiendo de la gravedad del paciente, ¿bien? Es decir, del riesgo isquémico que acabamos de ver, vamos a tornar a un enfoque más invasivo y más precoz. Y si el paciente está más bien estable y si el paciente tiene un riesgo isquémico bajo, vamos a tornar a un enfoque más conservador. Bien, y lógicamente la revascularización va a depender primero de las características del paciente, de la anatomía coronaria con que nos encontremos, de la experiencia en el centro en el cual nos encontremos, y a partir de ahí el paciente se le puede ofrecer una angioplastia coronaria con implante de stent o una cirugía de revascularización miocárdica, una CRM. Entonces, la estrategia invasiva urgente, como dijimos, los pacientes de muy alto riesgo, es decir, aquellos que tienen angina refractaria, angina recurrente a pesar de tratamiento, síntomas clínicos de insuficiencia cardíaca o inestabilidad hemodinámica, arritmias que ponen en riesgo de la vida. Bien, en estos casos deberíamos realizar una cinecoronariografía urgente, bien, es decir, un cateterismo cardíaco urgente, y eventualmente una angioplastia primaria. Bien, la estrategia invasiva precoz, es decir, estudiar al paciente con una cinecoronariografía dentro de las 24 horas de que lo internamos, bien, esto también son algo intermedio, es decir, pacientes que tienen un riesgo Grace mayor de 140, pero presentan, ¿no es cierto?, aumento de troponina, cambios en el segmento CT, bien, son diabéticos, tienen disfunción ventricular izquierda. En estos casos deberíamos, bueno, una angina postinfarto, si tuvo anteriormente una cirugía de revascularización miocárdica, en estos casos deberíamos realizar una cinecoronariografía precoz. Y la otra, ya menos riesgo, es cuando lanzamos una cinecoronariografía dentro de las 72 horas del primer contacto médico. Una estrategia más conservadora, es decir, no le hacemos una angiografía, una cinecoronariografía tanto de urgencia como electiva, bien, cuando el paciente no cumplió ninguno de los criterios anteriores. Bien, hasta acá, chicos, para que no sea tan monótona la clase. ¿Están todos, che? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, parece que no quedaron dudas, ¿no? Profe, yo tenía una sola duda. Ah, bueno, viste. Muy bien. ¿Quién ¿Para qué pregunta? estamos de dos compu y rebote? Emilia. Te escucho, Emilia. Ahora sí, perdón, estamos con dos computadoras, entonces sonaba rápido, le sonaba dos veces el volumen. Yo preguntaba, tenía una duda. Cuando habló de la medicación, ¿por qué un paciente no podría recibir el ticagrelor? No sé si se escuchó. Se te cortó, Emilia.
Preguntaba que en qué condiciones un paciente no podría recibir el ticagrelor que había dicho cuando no lo pudiese recibir, eh, que le den el clopidogrel, pero no sé en qué condiciones no lo podría recibir. Bien, perfecto, buena pregunta. Habitualmente lo que se utiliza en la práctica, que diría en la práctica cotidiana de todos los días, en la parte pública, bien, por una cuestión de costos, solamente le damos a los pacientes clopidogrel, bien. Pero desde ya, digamos, si se puede comprar ticagrelol y no tiene ninguna contraindicación, que de hecho las contraindicaciones de ticagrelol no son más que, digamos, que el paciente esté anticoagulado, eh, con, ¿no es cierto?, con acero-cumarol, eh, o que el paciente, no sé, tenga una disnea desproporcionada, porque suelen generar un pequeño porcentaje de casos disnea, pero después el resto de los casos tienen buena tolerancia. Es decir, que más allá de todo, el principal inconveniente hoy día, en la parte, incluso en la parte privada también, es una cuestión de costos. ¿Bien? Es decir, que eso, no existe mayor inconveniente a la hora de recibir ticagrelor, pero el costo económico es el principal inconveniente. La otra desventaja que tiene ticagrelol es que se da 2 veces al día, y tanto clopidogrel como prasugrel se dan una vez por día. Entonces, eso a la hora de tomar muchas pastillas, que digamos, estos pacientes están súper polimedicados, imagínate, aspirina, el inhibidor del P2Y12, los betabloqueantes, los hipolipemiantes, probablemente algún nitrato, OI5, y ni te cuento si el paciente es diabético, o el paciente es hipertenso. Entonces, digamos, tomar 2 veces por día no es poca cosa, una medicación. Clopidogrel es lo que habitualmente damos, y prasugrel, digamos, sí que está contraindicado, a diferencia de los otros dos. Fíjense, eso es fundamental, tanto en pacientes con antecedentes de AIT o ACV, o los pacientes que tienen bajo peso son muy añosos. En esos casos preferimos no dar, porque en el estudio Timi y Tritón demostró prasugrel ser superior al clopidogrel, tanto en la trombosis del stent como en la probabilidad de un nuevo infarto agudo de miocardio, pero se vio que aumentaba la tasa de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, y en los pacientes que tenían AIT y ACV previo, aumentaba la mortalidad. Entonces, en esos pacientes está totalmente contraindicado. Esos son los ítems que solamente hay que tener en cuenta. Y, digamos, yo di mucha información, para mí de todos los días esto, pero ustedes de repente no, pero digamos, imagínense este cuadro clínico. Entra el paciente por guardia, bien, yo lo recibo, le hago la anamnesis, el paciente me relata una historia de angina de reciente comienzo, digamos, de reciente comienzo o de reposo prolongada. Le hago un electro, tiene infradesnivel del ST, no difuso, sin insuficiencia cardíaca, le pido una radiografía de tórax, lo derivo, ¿no es cierto?, a la unidad coronaria, le pido unas troponinas, lo derivo a la unidad coronaria, el paciente va a quedar internado, hacemos un ecocardiograma, tiene buena función ventricular izquierda, apenas leve trastornos segmentarios de la contractilidad, bien, las troponinas elevadas. A ese paciente, ya en unidad coronaria, le empezamos a medicar con aspirina, la dosis de clopidogrel de carga, pero no así de prasugrel. ¿Por qué? Porque yo no conozco la anatomía coronaria. Digamos, el paciente no lo sometí todavía a hacerle un cateterismo cardíaco, una cinecoronariografía, para ver cómo están las arterias coronarias.
Entonces lo que hacemos es, básicamente, los síndromes sin elevación del ST, enfriar el cuadro. ¿Qué significa esto? Lo que decía, digamos, lo derivamos a la unidad coronaria, le ponemos aspirina, clopidogrel, NTG, bien, le podemos dar, si no está con contraindicaciones, beta bloqueantes, bien, y ese paciente probablemente al otro día, bien, sea sometido a una cinecoronariografía. Y dependiendo de cómo esté la anatomía coronaria, bien, lo estudiaremos con una, lo avanzaremos con alguna angioplastia coronaria, por ejemplo, si hay lesiones severas en uno, dos vasos, ya cuando tienen lesión severa de 3 vasos, o tronco de coronaria izquierda y el paciente es diabético, o tiene disfunción ventricular izquierda, muchas veces preferimos avanzar con una cirugía de revascularización miocardio. ¿Se entendió más o menos? Me fui también de tu pregunta como para terminar de englobar el tema. No, se reentendió. O sea, también quería saber entonces en ese sentido que a la hora de hacer un tratamiento de elección, nos tiramos por el clopidogrel por el tema de este uso, digamos, y el costo-beneficio, al menos inicialmente. Sí, también se puede optar por la opción de, sobre todo, de no dar la dosis de carga y esperar a que el paciente se estudie. Eso, sobre todo, se da en los casos de muy alto riesgo. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes piensen en una cosa. A ver, acá, volvemos sobre las diapositivas. Acá, digamos, si yo le doy, digamos, lógicamente, aspirina y asocio a esa aspirina un inhibidor del P2Y12 en forma de carga, y al paciente lo someto a una cinecoronariografía, tiene enfermedad severa de tronco, de coronaria izquierda y 3 vasos, y la resolución es quirúrgica, voy a tener que esperar entre más o menos 7 días, fíjense, entre 5 y 7 días para poder operar. ¿Se entiende? Una cirugía de urgencia. Lógicamente, si ese paciente lo somete a una cirugía de urgencia, se va a morir desangrado. Entonces, es importante en esos casos puntuales donde hay una alta sospecha de enfermedades de tronco y 3 vasos, como vimos al principio, el infradesnivel de ST difuso, ¿bien? En esos casos puedo evitar obviar de darle la dosis de carga del segundo antiplaquetario, pero solamente en esos casos. Pero en la práctica habitual es o ticagrelol o clopidogrel. Por una cuestión de costos, digamos, en el hospital damos clopidogrel. Joya, profe, clarísimo. Bueno, ¿quieren hacer 5 minutos de... ¿Les parece? Dale, sí, sí. Dale, me parece bien. Y seguimos después con esto, digamos, hacemos media hora, 25 minutos con elevación del ST y seguimos. Dale. Buenísimo.
Bien, volvemos. Ok. Bueno, profe. Hasta ahora vimos lo que eran los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento CT. Lo que vamos a ver ahora es prácticamente lo mismo, por así decirlo, comillas, comillas, pero los pacientes tienen elevación del segmento CT. Y en este caso, ¿por qué las sociedades científicas lo dividen de distinta manera? Porque estos pacientes tienen un pronóstico distinto, tienen una terapéutica distinta, y la terapéutica es distinta sobre todo en la precocidad del tratamiento que vamos a implementar el paciente. Ahora después lo vamos a desarrollar y ustedes van a comprender el porqué de las cosas. Pero fíjense, básicamente es lo mismo. El paciente se va a presentar en la guardia con dolor precordial. Es generalmente ese dolor anginoso que describimos recién. Lógicamente, en la gran mayoría de los casos, bien, el 90% de las veces corresponde a una ruptura o erosión de la superficie de la placa de ateroma, que va a degenerar en un trombo que va a ocluir de forma total la luz del vaso. Y eso, digamos, cuando le hacemos un electrocardiograma, vamos a constatar una elevación persistente del segmento ST. Lógicamente, le vamos a pedir troponinas, las cuales van a estar aumentadas. Pero en el manejo, bien, de los pacientes, las troponinas, la verdad que poco nos interesan. Digamos, evidentemente, si hay un vaso que está obstruido y está sufriendo isquemia y probablemente necrosis, las troponinas van a estar elevadas. Y no me va a modificar a mí la terapéutica que yo voy a implementar en el paciente. Es por eso que, si bien las troponinas son importantes, bien, a la hora yo de manejar un paciente con síndrome coronario agudo con elevación del CT, bien, una vez que yo tengo al paciente enfrente y tiene dolor precordial, tiene supradesnivel del ST en el electrocardiograma, no me voy a quedar esperando media hora, 45 minutos el resultado de unas troponinas, ¿bien? Para yo activar, ¿bien? La red de infarto, ¿bien? Para tratar de reperfundir lo más rápido posible esa arteria que está obstruida. El patrón típico electrocardiográfico que vamos a ver, ¿bien? Es la elevación nueva del segmento ST en el punto J, en dos derivaciones continuas, con un punto de corte de más de 1 milímetro en todas las derivaciones, excepto en B2, B3, los cuales tienen otros puntos de corte. Y estos cambios, esta elevación nueva del segmento ST, suele acompañarse con imágenes de espejo, ¿bien? Que es depresión del ST en otras derivaciones. ¿Cómo vemos la elevación del segmento ST? Uno va a ser el inicio de la onda Q, ¿bien? El punto de referencia. El otro es el inicio del segmento ST o punto J, y a partir de ahí describimos la magnitud del segmento ST. Patrones atípicos pueden ocurrir, bien, sobre todo en pacientes que no tienen electrodiagnósticos, pero tienen síntomas isquémicos persistentes, como puede ser un infarto posterior, una oclusión de la arteria circunfleja, pacientes que presenten bloqueo completo de rama izquierda, una fase hiperaguda, la oclusión de un bypass venoso, o la oclusión de un tronco de coronaria izquierda, o pacientes que ya tengan patrones de reperfusión. Lo que dijimos, la oclusión de la coronaria izquierda, estos suelen tener bien depresiones aisladas del segmento ST, en lo que son las derivaciones B1, B2, bien, y vamos a tener que acudir, ¿no es cierto?, a las derivaciones no convencionales, como son B7, B8 y B9, y en estos casos sí vamos a encontrar el supradesnivel del ST. Bien, otra puede ser, ¿no es cierto?, que el paciente presente un bloqueo completo de rama izquierda, y, digamos, a partir de ahí nos podemos valer de los criterios de Barbosa. Bien, uno es la elevación concordante del segmento ST de más de 1 milímetro en derivaciones con QRS positivo,
Lo otro es la depresión concordante del segmento ST de más de 1 milímetro, y lo otro es la elevación discordante del segmento ST de más de 5 milímetros. Otro es que el paciente se presente de forma muy precoz, ¿bien? Pero persista con síntomas isquémicos. Bien, fíjense cómo el electrocardiograma, desde iniciado el dolor, bien, fue generando en un supradesnivel de ST más contundente. Bien, y lo otro es que el paciente presente una elevación del segmento ST en ABR. Esto generalmente es generado por la oclusión de la coronaria, el tronco de la coronaria izquierda, perdón, que se acompaña de un infradesnivel de ST difuso. Con el electrocardiograma de dos derivaciones y correlacionamos el supradesnivel del ST con el área afectada, vemos que ¿no es cierto?, B1 y B2 van a observar lo que es la cara bien anteroseptal, bien B3, B4 es la cara anterior, propiamente dicha, B5 y B6 la pared lateral alta. Después tenemos las derivaciones inferiores, que son D2, D3 y ABF, ¿bien? Van a ver la cara inferior del ventrículo izquierdo, y ABL ¿cómo se llama? ABL y D1, ¿bien? La pared lateral baja. Como dijimos, B7, B8 y B9, ¿bien? Si seguimos acá, van a observar los supras de nivel de ST de cara posterior o inferobasal, y B3-4R y B3R van a ver las derivaciones son las derivaciones del ventrículo derecho. Como dijimos, el objetivo en estos pacientes que tienen supradesnivel de ST va a ser reperfundir mayor cantidad de pacientes y que estos requieren una reperfusión de forma inmediata. ¿Cómo lo podemos reperfundir? A partir de trombolíticos o de una angioplastia coronaria con stent. Cuando se compararon ambas, bien, la angioplastia con stent disminuyó la mortalidad, disminuyó el infarto y disminuyó la probabilidad de un stroke hemorrágico, pero siempre y cuando se cumplan dos condiciones, es decir, que lo realice un equipo bien que esté entrenado, bien, así como la institución para realizar una angioplastia primaria, y que el tiempo entre que el paciente ingresa a la institución, es decir, tiempo puerta, hasta el tiempo guía, que es cuando se pasa la cuerda y se insufla el balón, que ahora lo vamos a ver, este sea menor de 120 minutos. ¿Bien? Entonces, tiempo que pasa es músculo, tiempo que se demora en instaurar la reperfusión es músculo que muere. Fíjense que la mortalidad aumenta un 7.5 cada 30 minutos de retraso en el tiempo. Pues la carrera contra el infarto es una carrera contra el tiempo que debemos lograr, tratar de lograr una sistemática, ¿bien? Y ver dónde estamos parados. Si el paciente, digamos, nosotros le hacemos el diagnóstico de supradesnivel del ST y tenemos un centro con hemodinamia, ese paciente debería reperfundirse de forma rápida a partir de una angioplastia primaria. Si tenemos un centro que no tiene hemodinamia y no puede realizar una angioplastia primaria, ese paciente deberíamos ver si podría ser trasladado para para una angioplastia primaria, es decir, si estamos en menos de 120 minutos de este tiempo puerta, primer contacto médico, balón, lo derivamos, y en caso contrario le haríamos fibrinolíticos, bien, streptokinasa o RTPA, y luego lo derivamos para una eventual angioplastia de rescate en caso que la fibrinólisis haya sido fallida, o para una estrategia fármaco-invasiva en caso de que la fibrinólisis haya sido óptima. ¿Bien? Donde debemos poner el punto de acuerdo es en el primer contacto médico, y en el primer contacto médico deberíamos, todos los centros deberían tener un sistema de triage, en donde los pacientes con dolor torácico o síntomas dudosos, realizarle un electrocardiograma en menos de 10 minutos, ¿bien?
deberíamos tener un diagnóstico precoz, independientemente de dónde se presente el paciente, y este debería recibir la angioplastia primaria en menos de 60 minutos en caso de que el paciente se presente en el centro con hemodinamia, 90 minutos en caso que el paciente sea sometido a un sistema de emergencia, o menos de 120 minutos en caso de que el paciente se presente a una institución sin hemodinamia. Esos tiempos, lógicamente, constan de 30 minutos del tiempo DIDO, que es un tiempo en el cual el paciente ingresa a la institución, se realiza el diagnóstico y se egresa del mismo. 30 minutos del traslado y 60 minutos del tiempo portable, es decir, del que ingresa al centro con hemodinamia hasta que se desobstruye la guía. Nosotros pasamos. Bien, entonces, como dijimos, desde el minuto 0, bien, que el paciente inicia los síntomas, hasta las 12 horas de inicio de los síntomas, desde que el paciente presenta, bien, fíjense que tanto la angioplastia primaria como la fibrinólisis tienen un nivel de evidencia, una recomendación, nivel de evidencia 1A, ¿bien? Y la fibrinólisis se va a aplicar solo si la angioplastia no se puede realizar en los primeros 120 minutos desde que se diagnosticó el infarto. Después de las 12 horas, ¿bien? Si el paciente se presenta, por ejemplo, 12 horas después de iniciado el dolor precordial, ya aquí, digamos, deberíamos optar por la angioplastia primaria, ¿bien? En caso de que el paciente persista con síntomas, inestabilidad hemodinámica o presencia de arritmia. Y ya la fibrinólisis no estaría indicada, ¿bien? Acá vamos a mostrar varios ejemplos. Este es un paciente, fíjense, que se presenta con supradesnivel del ST en lo que es D1, D2, ABF, B3, ¿bien? B5 y B6, ¿bien? Podríamos decir que este paciente presenta un infarto inferolateral. ¿Bien? Si vemos acá el ojo de White, que se llama esto, donde vemos acá pared anterior, pared lateral, pared anterolateral, inferolateral e inferior, ¿bien? Tiene afectado todo lo que son los segmentos basales, medios y algo de apicales. ¿Bien? La arteria ocluida que está es la circunfleja bien proximal. Fíjense, este es el cateterismo, ¿bien? Esta es la arteria circunfleja que está ocluida aquí, ¿bien? Donde está el cursor. Ahí se pasa la cuerda, de ahí el tiempo, primer contacto médico, cuerda o balón, ¿bien? Y se desobstruye la arteria. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Fíjense, este es otro caso, supradesnivel del ST, en lo que son las derivaciones anteriores y anterolaterales, ¿bien? Algo también de derivaciones inferiores, pero no es que tenga dos infartos, sino que producto de que la arteria descendente anterior está ocluida después del primer diagonal, bien, va a afectar lo que es el anterior y anteroseptal, los segmentos apicales y medios sobre todo. Bien, fíjense este caso, si lo comparamos con el anterior, la arteria circunfleja está abierta, y lo que está ocluida es aquí, bien, la arteria de 70 anterior. Pasa la guía, se realiza la angioplastia con stem, y se abre la arteria quedando con un flujo no muy bueno. Bien, aquí se coloca el stem, pero queda totalmente abierta la arteria. En este caso, bien, infarto inferior, supradesnivel, inferior, D2, D3, ABF, bien. Fíjense que hacemos derivaciones derechas. El infarto es bien inferior, inferoseptal, bien, abarcando los segmentos medios,
basales y algo apicales. La arteria ocluida está la coronaria derecha, bien proximal, incluye a la arteria del ventrículo derecho. Se realiza una angioplastia primaria con implante de stem, una arteria totalmente abierta. Bien. Bien, también acá aplicamos, ¿no es cierto?, la doble terapia antiagregante, bien, y la vamos a mantener durante 12 meses. Damos aspirina, también en dosis de carga y luego de mantenimientos. En este caso, tenemos el Prasugrel sí que tiene mayor indicación que en la angina o en los síndromes coronarios agudos, mejor dicho, sin elevación del CT, porque sabemos que la arteria está ocluida y vamos a ir a revascularizarla. Tiene las mismas contraindicaciones que anteriormente dijimos. También se puede dar, en caso de no presentar Prasugrel, se puede dar Ticagrelol, de igual dosis de carga y luego de mantenimiento. Y en caso de no disponer ninguno de los dos, lo que damos es Clopidogrel, pero fíjense, esta vez la dosis de carga es de 600, no de 300, y luego la de mantenimiento es de 75 miligramos. Los fibrinolíticos, bien, lógicamente, como dijimos, está indicado cuando el paciente se presenta con menos de 12 horas, bueno, las primeras 12 horas, mejor dicho, el inicio de los síntomas, en pacientes que no tengan contraindicaciones, tanto absolutas como relativas, de fibrinolíticos, y lógicamente no puede realizarse una angioplastia primaria en los primeros 120 minutos después del primer contacto médico. Bien, en estos casos deberíamos realizar infundirle fibrinolíticos lo más rápido posible. Fíjense el tiempo puerta-aguja, menos de 10 minutos, y lógicamente la eficacia y el beneficio se reducen con el tiempo, entonces deberíamos hacerlo de forma rápida. Lógicamente, ¿cómo lo hacemos? Primero, como dijimos, chequear, ¿bien? Esto siempre, digamos, vamos a aprenderlo, vamos a conocerlo, pero siempre chequeémoslo, que el paciente no tenga contraindicaciones, tanto absolutas como relativas, de fibrinolíticos, ¿ok? No lo vamos a repetir ahora, pero las tienen que aprender y se las voy anticipando, pregunta de examen, ¿está? Tanto las contraindicaciones relativas como absolutas. La dosis, generalmente, por una cuestión de costos, se utiliza streptokinasa. La dosis es de 1.000.000 unidades y se pasa entre 30 a 60 minutos. Alteplasa también se puede pasar, se puede hacer en bolo o se puede hacer en mantenimiento durante 12 horas, durante 60 minutos. Y los criterios de reperfusión, ¿bien? Que debemos saber son que el paciente resuelva el segmento ST más del 50% entre los 60 y 90 minutos, que tenga arritmia de reperfusión típica, que haya desaparecido el dolor torácico. Lógicamente vamos a recomendar los fármacos fibrino específicos sobre la STK, que es no fibrino específico. Pero, bueno, insisto, de vuelta, por una cuestión de costos se utiliza. Las complicaciones, sobre todo la más temida, es una hemorragia intracraneal, pero bueno, pueden haber otras como son hemorragias mayores. De todas maneras, fíjense que gracias a Dios es relativamente baja la frecuencia, es 1%. En este caso, lo que vamos a utilizar es aspirina y clopidogrel, tanto Prasugrel como Ticagrelol no se han investigado, entonces no deberían administrarse, y todos los pacientes deberían ser trasladados después de realizarles fibrinolíticos a un centro que tenga hemodinamia. Lógicamente, para una angioplastia de rescate, si la fibrinólisis no ha sido efectiva, o si la fibrinólisis ha sido efectiva, es decir, que el paciente presenta estos criterios de reperfusión que anteriormente vimos,
digamos, derivarlo para una estrategia fármaco-invasiva. ¿Bien? Las complicaciones que se pueden relacionar en un infarto con supradesnivel de ST, lo más común es la insuficiencia cardíaca, ¿bien? Y a partir de ahí clasificamos los pacientes en la clasificación de Philip-Kimball, es decir, clasificamos en Philip 1, 2, 3 y 4, dependiendo del grado de insuficiencia cardíaca que tenga, la presencia de shock cardiogénico, complicaciones mecánicas, la presencia de infarto de ventrículo derecho, que se caracteriza por la triada, que es ingurgitación jugular, hipotensión y ausencia de rales, y arritmias en el contexto de infarto, como pueden ser arritmias ventriculares, que pongan en riesgo la vida del paciente, por eso mismo tiene que estar totalmente monitorizado, y ahí, ante una eventual fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, deben someterse a una cardioversión, a una desfibrilación de urgencia. Bradicardia o alteraciones de la conducción eléctrica, sobre todo en los infartos inferiores, pueden presentar bloqueos AB, bien, o bradiarritmias. Como decíamos, la clasificación de Kimball para la insuficiencia cardíaca en contexto del infarto, fíjense, es importante esto porque, digamos, nos habla de la mortalidad hospitalaria, ¿bien? Es decir, que un paciente que no tiene insuficiencia cardíaca, que gracias a Dios se da en la mayor cantidad de las veces, bien, tiene una mortalidad hospitalaria de alrededor del 6%. Cuando ya presenta insuficiencia cardíaca, podríamos decirlo de forma más bien leve, la mortalidad asciende, bien, un 15, un 20%. Cuando presentan edema agudo del pulmón, ya casi es del 50%, y el paciente que tiene un shock cardiogénico llega casi hasta el 50-80%. Lógicamente, a todos los pacientes después de un infarto agudo de miocardio le vamos a hacer un ecocardiograma Doppler para evaluar la función ventricular o alguna complicación miocárdica. Los pacientes le hacemos, una vez que estos pacientes van internados a la unidad coronaria, hacemos perfiles lipídicos, análisis completo, con función renal, glucemia, bien, hemograma, ¿no es cierto? Y el tratamiento a largo plazo deberían abandonar el hábito tabáquico, control estricto de la presión arterial, los factores de riesgo cardiovasculares, y el tratamiento que va a recibir el paciente, lógicamente, son betabloqueantes y ECAs, sobre todo si tienen disfunción ventricular izquierda y tienen fracción de eyección abajo del 40%, y la esplenona, pacientes que tengan fracción de eyección reducida, insuficiencia cardíaca, diabetes, lógicamente en ausencia de hiperpotasemia o las estatinas, ¿bien? Siempre de alta intensidad, rosuvastatina o atorvastatina, y hasta ahí llegamos. Bueno, hasta acá, dudas, consultas. Las que sean. Bueno, todos pusieron la